Bien, la clase anterior habíamos terminado el análisis integral del estado transitorio del circuito. Y para hacer el análisis integral habíamos utilizado esta ecuación, que era la ecuación de voltaje del capacitor. ¿Sí? En la ecuación de voltaje del capacitor nosotros tenemos que podemos calcular el voltaje del capacitor como el inverso de la capacitancia multiplicado por la integral desde cero hasta el instante del tiempo que estemos analizando del diferencial de tiempo de la integral de cero hasta el tiempo que estemos analizando de la corriente del capacitor por el diferencial de tiempo. Ahora, ¿qué habíamos dicho que significaba esta integral desde cero hasta t por IC? ¿Qué representa? Una sumatoria ¿Sumatoria de qué? de las corrientes, ¿no? Estábamos haciendo la sumatoria de todas las corrientes que hayamos encontrado desde el instante cero del tiempo hasta el instante t donde estábamos analizando. Entonces, listo. Aquí estábamos usando el voltaje por la corriente, perdón, la ecuación de voltaje del capacitor para encontrar la corriente y el voltaje. Encontrábamos el voltaje y con el voltaje podíamos encontrar la corriente. Ahora, vamos a cambiar el análisis. Esta no es la única ecuación que yo tengo del capacitor. Del capacitor, pues yo también tengo una ecuación que me dice que puedo encontrar, aparte de su voltaje, su corriente. Yo puedo encontrar la corriente del capacitor usando el análisis diferencial. La clase anterior usamos el análisis integral para encontrar el voltaje y yo voy a usar ahora el análisis diferencial para encontrar la corriente. Y una vez que encuentre la corriente, por ley de Ohm, ¿qué puedo encontrar? El voltaje. El voltaje. Si la clase anterior usábamos el voltaje, encontrábamos el voltaje para calcular la corriente, ahora vamos a encontrar la corriente para calcular el voltaje. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, entonces regresamos a donde estamos. Bien, análisis diferencial, ¿sí? Para el análisis diferencial, igual vamos a partir de la ecuación de corriente del capacitor que me dice que la corriente en cualquier instante del tiempo es la capacitancia por el diferencial de voltaje del capacitor sobre el diferencial de tiempo o la razón con la que cambia el capacitor eh, en el tiempo. Ahora, estos son dos términos diferentes. Ustedes están acostumbrados a ver d de x o d de y sobre d de t o diferencial de x sobre diferencial de y o como sea, como una sola expresión, pero en realidad son dos expresiones. Es cómo cambia el voltaje en relación a cómo cambia el tiempo. Ahora, esta es la ecuación de la que vamos a partir y pues tenemos los datos fijos, ¿no? Estos datos pues son la capacitancia, ya sabemos que son 2 faradios, el diferencial de tiempo, que ya sabemos que es un segundo, pero ahora, ¿qué significa el diferencial de voltaje del capacitor con respecto al diferencial de tiempo? El diferencial de voltaje del capacitor lo que me va a permitir es calcular el voltaje en el futuro, ¿sí? La integral me permite calcular del pasado al presente y la diferencial me permite calcular del presente al futuro. El voltaje que yo voy a tener en la salida o en el capacitor, que es lo mismo, el voltaje que voy a tener en la salida es el voltaje que tengo en el presente más el incremento que se dé. Por ejemplo, supongamos que yo en este instante del tiempo tengo un voltaje de 19 volts acumulados en mi capacitor. Y yo sé que el incremento de voltaje en el capacitor en este instante es de 2 volts por segundo. Entonces, ahorita, en este instante del tiempo, tengo 19 volts y el voltaje se incrementa 2 volts por segundo. En un segundo en el futuro, ¿cuántos volts voy a tener en el capacitor? 21. Muy bien, Emilio. Entonces, así es como vamos a calcular el voltaje. Ahora, tengo que encontrar el voltaje actual y cuál es el incremento de voltaje. ¿Sí? Voltaje actual e incremento de voltaje. Entonces puedo decir que mi voltaje
Yo ya sabía cuánto es el voltaje en el segundo cero. ¿Cuánto es el voltaje en el segundo cero? Justo antes de que encienda, bueno, justo cuando enciendo la fuente de voltaje. ¿Cuánto era mi voltaje de salida? ¿Cuánto es el voltaje en el capacitor? Deja el capacitor es cero, ¿no? Sí, en cuanto enciendo la fuente, el capacitor no está cargado, entonces el voltaje es cero. Entonces, para calcular, ya tenemos los datos en cero. ¿Y cuál era la corriente del circuito? El voltaje eran 0 volts. ¿Cuál era la corriente? 2 amperes. 2 amperes. 2 amperes. Entonces, tenemos ya los datos en el instante cero. Seguiría a encontrar los datos en el segundo 1. Entonces, para encontrar el voltaje en el segundo 1, voy a tomar el voltaje en el segundo cero y sumarle el incremento de voltaje que hay en ese segundo cero. Es decir, voltaje en el capacitor en el segundo cero más el incremento de voltaje en el capacitor en el segundo cero. ¿Sí se entiende esto? O sea, si en cero tengo 0 volts en el capacitor y por decir algo fueran 3 volts por segundo, lo que incrementa el voltaje ahí en cero, en el segundo 1, ¿cuántos volts va a tener el capacitor? 3, ¿no? 3. Entonces, esto es lo que desconozco. Ya sé cuál es el voltaje en el segundo cero. Lo que desconozco es el incremento de voltaje. Vamos a encontrar ese incremento de voltaje. ¿Y cómo lo voy a encontrar? ¿Sí? Ahora, la diferencial, pues ya dijimos que es un incremento. Y tengo mis datos. En el segundo cero, la corriente son 2 amperes. Y tengo yo la ecuación que les mostré hace unos momentos, que me dice que la corriente en cualquier instante del tiempo, pues es la capacitancia del capacitor. La corriente del capacitor obviamente es la capacitancia del capacitor multiplicada por el diferencial de voltaje o el incremento de voltaje en el capacitor en ese instante del tiempo con respecto al diferencial de tiempo. ¿Sí? Así es como calculamos la corriente. Entonces, déjenme pasar esto para acá. Y déjenme iniciar fórmulas. Listo. Bien, entonces otra vez. La corriente en el capacitor en un instante del tiempo va a ser igual a la capacitancia multiplicada por el diferencial, o bueno, es más, lo voy a poner como delta. El diferencial de voltaje del capacitor en ese instante del tiempo entre el diferencial de tiempo. Sí, bueno, esto también déjenme ponerlo como delta. Ahí está. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bien, esa es la ecuación que describe cuánta corriente tiene en este instante el capacitor. Es la corriente que haya tenido, perdón, la capacitancia que tiene el capacitor por la diferencia o la división entre el incremento de voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Ahora, bueno, déjenme cambiar esas deltas por... Vamos a ver si se ve más bonito con delta mayúscula. Sí, vamos a dejarlo como delta mayúscula. Ahí está. Seguimos. Es lo mismo. Lo que pasa es que la delta minúscula se suele asociar más a las diferenciales parciales. Entonces la voy a cambiar por delta mayúscula. Seguimos. Y entonces tenemos que encontrar la corriente en el instante cero. ¿Sí? La corriente en el instante cero.
Pero, sorpresa, yo ya tengo la corriente en el instante cero. ¿Cuánto es la corriente en el instante cero del tiempo? 2 2 amperes. amperes. Mi corriente en el instante cero del tiempo son 2 amperes. Entonces, si ya tengo la corriente, pues puedo despejar esta ecuación, ¿sí? Puedo despejar esta ecuación. Porque ya tengo esto, ya tengo la corriente, ya tengo la capacitancia, ya tengo el diferencial de tiempo. ¿Cuál es el diferencial de tiempo que escogí para hacer estos análisis? A ver, corriente del capacitor en el segundo cero son 2 amperes. La capacitancia, ¿cuánto es? 2, ¿no? 2 faradios. ¿Cuánto es el diferencial de tiempo? Que aquí yo lo estoy representando por el momento como delta de t. Un segundo. Delta de t, pues es un segundo, es lo que escogí la clase anterior. Ahí está. Entonces, esos son mis datos. Si ya tengo todos esos datos de la ecuación que tengo arriba, ¿qué es lo único que desconozco? El voltaje del capacitor, ¿no? El diferencial de voltaje del capacitor. Ese no es el voltaje del capacitor, es el diferencial de voltaje. O sea, es la velocidad a la que se carga. Entonces, lo que desconozco es el diferencial de voltaje. Pregunta, entonces, ¿cómo despejo de ahí el diferencial de voltaje? ¿Qué pasa al otro lado? ¿Cómo despejo de esta ecuación el diferencial de voltaje? La capacitancia pasa dividiendo la corriente y luego el diferencial de tiempo pasa multiplicando. Ok, entonces me va a quedar esto. Me va a quedar que el diferencial de voltaje del capacitor, pues lo puedo encontrar como la corriente del capacitor en un instante del tiempo, ¿sí? Multiplicado por el diferencial de tiempo y todo eso dividido entre la capacitancia. Ahí está, esa es mi ecuación. Permítanme tantito. Ok, entonces esta es la ecuación que me describe cómo encontrar el diferencial de voltaje o el cambio de voltaje con respecto al tiempo. Entonces, pues vamos a aplicarla. ¿Sí? Vamos a aplicarla. Entonces, el diferencial de voltaje en el instante cero es la corriente que tenga en el instante cero por el delta de tiempo entre la capacitancia. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿Cuánto es la corriente en el instante cero? ¿Cuánto dijimos que es la corriente en el instante cero? 1, porque 2 por 1 es 2. No, la corriente en el instante cero del tiempo. Ahí está arriba. ¿Cuánto es? 2. 2. 2 amperes. Listo. ¿Cuál es mi diferencial de tiempo?
1. Es un segundo. ¿Y cuál es mi capacitancia? ¿Cuál es la capacitancia del capacitor? 2 faradios. 2 faradios. 2 faradios. Bien, entonces, ¿esto cuánto les da? 2. 1. 1. 2 Uno. por 1, 2. Entre 2 es 1. Eso significa que esto es un volt. ¿Sí? El diferencial de voltaje es de un volt. ¿Sí? Ahora, si este es mi diferencial de voltaje, eso significa que mi diferencial de voltaje del capacitor con respecto del diferencial de tiempo, pues va a ser igual a... ¿Cuánto es mi diferencial de voltaje otra vez? 1 volt. 1 volt. ¿Y cuánto es mi diferencial de tiempo? Un segundo. Un segundo. Segundo. Entonces, pues esto se traduce a que mi diferencial de voltaje con respecto al tiempo, pues es 1 volt por segundo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, estas son las tres cosas. Bueno, ahorita nada más hemos encontrado dos. Pero son las cosas que necesito encontrar en cada instante del tiempo, ¿sí? La corriente, a partir de la corriente el voltaje y el diferencial de tiempo. ¿Queda claro hasta el momento? Sí. Bien. Entonces, pues vamos a continuar. Ya tengo yo entonces mi diferencial de voltaje. Ya tenemos las tres cosas que queremos del instante cero del tiempo: el voltaje, la corriente y el diferencial de tiempo. ¿Qué sigue? ¿A dónde me voy a ir? ¿Cuál es el siguiente punto de análisis? ¿En dónde es el siguiente instante del tiempo donde voy a analizar el circuito, según mis deltas? 2 segundos. No, según mi diferencial de tiempo, ¿dónde voy a hacer el siguiente análisis? ¿Ahorita en qué momento estamos del tiempo? ¿En qué instante del tiempo estamos? Estamos en el instante cero, entonces sí, Emilio y José. Si estamos en el instante cero y mi delta de tiempo es un segundo, pues el siguiente análisis lo voy a hacer en un segundo. ¿Sí? Entonces, pues igual, voy a necesitar mis datos en un segundo. ¿Sí? Bien, entonces en un segundo necesito el voltaje del capacitor, el voltaje de salida es lo mismo, el voltaje de salida en un segundo. Necesito la corriente en un segundo y necesito el diferencial de voltaje del capacitor en un segundo. Sí, esas son las tres cosas que necesito encontrar ahorita en un segundo. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, en un segundo, ¿cuál va a ser el voltaje del capacitor?
Habíamos dicho que para encontrar el voltaje en cualquier instante del tiempo era el voltaje que haya tenido el capacitor más el voltaje que vaya a tener, es decir, el voltaje al que ya se cargó más el voltaje al que se va a cargar en el futuro. El voltaje que se va a cargar en el futuro me lo da el delta de tiempo, entonces el voltaje en cualquier instante del tiempo, en este caso 1, es el voltaje del capacitor o el voltaje de salida en el instante 0 más el delta de voltaje del capacitor en el instante 0. Delta mayúscula. Y listo. Entonces, ¿cuál es el voltaje? ¿Cuál era el voltaje en el instante 0 del tiempo? ¿Hasta dónde se había cargado el capacitor? Hasta un volt. No. ¿Hasta dónde se había cargado el capacitor? 0 volts. No tenía carga. Así es, Emilio y Román. Teníamos 0 volts. Más, ¿cuál era el incremento de voltaje del capacitor en 0 segundos? 1 volt por segundo, ¿no? 1 volt por segundo. Entonces esto va a ser 1 volt. Entonces, en el segundo 1, ¿cuánto es la carga del capacitor? ¿Cuánto es el voltaje al que se ha cargado? 1 volt. 1 volt. Sí. Ahí está. Listo. Ya tengo el voltaje del capacitor en un segundo. ¿Qué me falta? Corriente del circuito. ¿Cómo encuentro la corriente del circuito? Ley de Ohm. Ujú. Y por ley de Ohm, ¿cómo la encuentro? La corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms. La corriente en el circuito, pues como están en serie el capacitor y la resistencia, pues es la corriente en el instante 1, pues es la corriente que hay en la resistencia, ¿sí? En el instante 1 del tiempo. Y pues esto aquí es igual, por ley de Ohm, la corriente de la resistencia pues es el voltaje que hay en la resistencia sobre el valor de la resistencia. Y esto aquí es igual. El voltaje que hay en la resistencia, ¿cómo lo calculo? La clase anterior, ¿cómo lo calculábamos? Menos capacitor. Tiene el micrófono muy bajo, compañero, no se le oye nada. ¿Cómo encuentro el voltaje de la resistencia? Pues así es, gracias Luis. El voltaje en la resistencia, pues es por ley de voltajes de Kirchhoff, el voltaje que está entrando a la alimentación de la rama menos el voltaje que esté consumiendo el otro componente. Como nada más tengo dos componentes, pues es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en este instante del tiempo, que es el instante 1 del tiempo. Y eso sobre el valor de la resistencia. ¿Cuánto es el voltaje de entrada? ¿Cuánto habíamos dicho en la clase anterior que iba a ser nuestro voltaje de entrada? 10 volts. 10 volts.
Entonces, mi voltaje de entrada son 10 volts. ¿Cuánto es el voltaje del capacitor en este instante del tiempo? 1 volt. 1 volt. ¿Y cuál es el valor de la resistencia? 5 ohms. 5 ohms. ¿Y esto cuánto les da? 1.8 1.8 volts. 1.8 amperes. Listo. Ahora el voltaje del capacitor en el futuro, es decir, el incremento de voltaje. ¿Cómo encuentro el incremento de voltaje? Ahí tienen arriba la fórmula. ¿Cómo encuentro el incremento de voltaje? La corriente por el incremento de tiempo entre la capacitancia. Ujú. Es la corriente, en este caso estamos en el segundo 1. En el segundo 1 multiplicada por el delta de tiempo sobre la capacitancia. ¿Y esto a qué es igual? ¿Cuál es la corriente que acabo de encontrar en el segundo 1? 1.8 amperes. 1.8 amperes. ¿Cuál es mi delta de tiempo? 1 segundo. ¿Y cuál es mi capacitancia? 2 faradios. 2 faradios. Entonces, ¿cuánto les va a dar esto? 0.9. 0.9 volts. Eso significa que mi incremento de voltaje es de 0.9 volts por segundo, porque tengo un delta de tiempo de 1 segundo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Qué sigue? Ya encontré los datos para 1 segundo. ¿Dónde voy a hacer el siguiente análisis? 2 segundos. 2 segundos. Muy bien. Entonces, el siguiente análisis es en 2 segundos. Y pues voy a quitar las ecuaciones de arriba porque ya no las necesito por el momento. Ahí está. Entonces, ahora hacemos el análisis en 2 segundos. Entonces, necesito encontrar el voltaje en 2 segundos. El voltaje en 2 segundos va a ser la suma de ¿qué? El voltaje en De un voltaje segundo. actual. Del voltaje actual más el incremento, ¿no? Del voltaje en 1 segundo más el incremento de voltaje en 1 segundo. ¿Y esto cuánto es igual? ¿Cuánto era el voltaje en 1 segundo? 1 volt. ¿Cuánto era el incremento de voltaje en 1 segundo? 0.9 volts. ¿Y cuánto va a ser el resultante?
1.9 volts. ¿Sí, no? Ujú. 1.9 volts. Ahora, necesito encontrar la corriente en 2 segundos. Y la corriente en 2 segundos, pues es la corriente en la resistencia en 2 segundos. ¿Y cómo encuentro la corriente en la resistencia en 2 segundos? Pues es el voltaje de la resistencia entre la resistencia, y el voltaje de la resistencia es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en 2 segundos. ¿Cuánto es el voltaje del capacitor en 2 segundos? O el voltaje de salida, es lo mismo. Muy bien, Alonso. 1.9 volts entre 5 ohms. ¿Y esto cuánto les da? $1.62 amperes. 1.62 amperes. Listo, entonces ahora me falta encontrar el delta de voltaje o el incremento de voltaje en 2 segundos, que es la corriente en 2 segundos por el delta de tiempo entre la capacitancia. ¿Cuál era la corriente en 2 segundos otra vez? La acabo de encontrar. 1.62 amperes. Por un segundo entre 2 faradios. ¿Esto cuánto les da? ¿Cuánto es el incremento de voltaje? 0.81 volts, dice Emilio, entonces ahí está. 0.81 volts. Listo. ¿Qué sigue? ¿Cuál instante del tiempo hay que analizar ahora? En 3. Voltaje en 3, corriente en 3 y delta de voltaje en 3. Entonces, el voltaje en 3, ¿cómo lo encuentro? Igual, ¿no? El voltaje actual más el incremento. Voltaje en 2 más el incremento en 2. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto era el voltaje en 2? 1.9. 1.9. ¿Cuánto es el incremento en 2? 0.81 volts. ¿Y eso cuánto les da? 2.71. 2.71 volts. Corriente en 3 es lo mismo que la corriente de la resistencia en 3, que es el voltaje de la resistencia entre la resistencia, que es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en 3. Y esto es 10 volts en menos, ¿cuánto es el voltaje del capacitor en 3? O el voltaje de salida, es lo mismo, acuérdense que están en paralelo. 2.71 volts. ¿Y eso cuánto les da? Si lo dividen entre 5. 1.46. 1.46. Bien, Diego y Emilio. Ahora, mi delta de voltaje en 3, pues es la corriente en 3 por el delta de tiempo entre la capacitancia. Entonces, esto es 1.46 amperes por un segundo entre 2 faradios. ¿Cuánto les da esto? .73 volts. Muy bien, Emilio, gracias. Y listo. Y pues déjenme ver si no queda muy apretado. Y ahora necesitamos voltaje en 4, corriente en 4 e incremento de voltaje en 4. ¿Se alcanza a ver ahí todavía el texto de las ecuaciones o no? Sí, se alcanza Sí. a ver. Bueno, déjenme eliminar el primer bloque. Listo.
Ahora sí, entonces, voltaje en 4. ¿Cómo encuentro el voltaje en 4? Sería 2.71 más 0.73, ¿no? El voltaje en 3 más el incremento de voltaje en 3. El voltaje en 3, ahora sí, ¿cuánto es? 2.71 más el incremento de voltaje en 3, ¿cuánto es? 0.73 y da 3.44. 3. Y esto me va a dar 3.44, dice su compañero. Listo. Entonces, corriente en 3 es la corriente de la resistencia, que diga en 4, lo que es el voltaje de la resistencia entre la resistencia, lo que es el voltaje de entrada menos el voltaje del capacitor en 4 sobre la resistencia, y el voltaje del capacitor, pues ya dijimos que son 3.44 volts entre 5. ¿Cuánto les da esto? 1.31 amperes. Bien, Emilio. Y pues entonces ya nada más me falta el voltaje, el delta de voltaje en 4, que es la corriente en 4, que multiplica al delta de tiempo entre la capacitancia. ¿Cuánto es la corriente en 4? 1.31 amperes por un segundo entre 2 faradios. ¿Cuánto les da esto? 0.66. 0.66 volts. 66. 66. Bien. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué seguiría? En 5 segundos. ¿Y luego? En 6. Y En así 7. sucesivamente hasta 50. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, ya con esto hicimos análisis diferencial y análisis integral. ¿Queda claro esto? Sí, sí queda claro. Bien. ¿Alguien tiene preguntas, dudas, comentarios hasta el momento? De mi parte, no. Ok. Si no hay dudas, preguntas ni comentarios, entonces ya les había dejado de tarea que terminaran el análisis integral que hicimos la clase anterior. ¿Sí? Que hicieran el análisis y que lo graficaran. Bien, entonces, ¿quiénes hicieron la tarea? Nosotros el equipo 1. Bien, equipo 1. Voy a dejar de presentar yo y muéstrenme ustedes sus resultados, ¿va? Quiero ver en las tablas o las gráficas. O sea, lo que me interesa son los datos. Sí, ahorita se lo presenta. Es el líder del grupo, ¿verdad? ¿O? Quien quieran, nada más que sea alguien del equipo 1. Bien, Larisa. Ahorita van después de sus compañeros. Voy, profe. Ujú. Abro el documento. Bien, Emilio. Igual yo creo ahorita nada más con un par que revisemos. Bueno, solo que las primeras que revise estén mal. Ujú. Y ahí tenemos gráfica de voltaje, está bien. ¿Y la de corriente? Bien, muy bien, listo. Con eso, gracias. Y Larisa, vamos con usted. O bueno, con quien vaya a mostrar de su equipo. Bien, Alejandro.
Ujú, bien. Ujú. Sí, voltaje y corriente. Listo. Con eso, gracias. Bien, entonces parece que quedó claro. ¿Tuvieron algún problema para hacer las gráficas o hacer las tablas? ¿Hacer los cálculos? De mi parte no, profe. Que bueno, igual fue en Excel, así que pues fue más Ujú. fácil por las fórmulas. Ok. Bien, entonces, si no hay dudas, déjenme regresar a presentar a mí. Aquí está. Bien. Si se van a la sección de la semana donde estamos ahorita, que es la que está marcada en gris en el Moodle, déjenme quitar las cosas que no van a estar ahorita. Entonces, revalidación se va. Exposición se va. No, vamos a hacer exposiciones. Y actividad extra. Bueno, la voy a dejar aquí. Aquí van a encontrar una actividad que es la actividad 1. ¿Sí? Y si le dan clic, pues les va a mandar para que puedan subir los archivos. Y aquí afuera de la actividad 1 van a encontrar la rúbrica para la actividad, que es el documento que les explica cómo se va a evaluar la actividad, ¿sí? Los objetivos que se tienen que cumplir. Aquí están las rúbricas y eso es lo que se va a evaluar. Obviamente nada más vamos a usar la de diseño en ingeniería. La de comunicación oral efectiva pues es para exposiciones, entonces es la única que vamos a usar. Y aquí está la hoja de datos de la actividad 1. ¿Sí? Ya les mostré cómo hacer el análisis diferencial y el análisis integral de un circuito RC. Entonces, aquí lo que viene es un circuito RL y aquí están sus especificaciones, ¿sí? Voltaje de entrada de 1 volt, una resistencia de 100 ohms y una bobina de 1 milihenry. Con esos datos, pues van a tener que encontrar diferentes cosas. Primero, van a encontrar el valor de tau, ¿sí? Van a encontrarme el valor de tau. Ya que encuentren el valor de tau, van a encontrar el valor del tiempo de asentamiento. Para un circuito RL, ¿cuál es el valor de tau? ¿Y cuál es el valor del tiempo de asentamiento? Para un circuito RL, la tau de un circuito RL es R sobre L. Así encuentran la tau de un circuito RL. Y el tiempo de asentamiento lo van a encontrar igual que en el circuito RC, es 5 tau. Así encuentran el tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento siempre se va a encontrar de la misma manera, es 5 tau. ¿Sí? Ay, me equivoqué, aquí es L sobre R.
Es L sobre... Lo puse al revés. Entonces, van a encontrar el tau de este circuito. Luego van a encontrar el tiempo de asentamiento. ¿Qué más? Acá está. Uy. Luego van a obtener las respuestas de estado inicial y la respuesta de estado final del circuito. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que revisar su circuito y encontrar cómo se comportaba antes de encender la fuente y cómo se comporta después de que se estabilizó. Pregunta. Si yo nunca he encendido el circuito, ¿cómo está la bobina? ¿Cargada o descargada? Descargada. Descargada. Si está descargada, ¿se comporta como qué? Circuito abierto. No, ¿la bobina de qué está hecha? Cortocircuito. La bobina se comporta como un cortocircuito. Ahora, cuando yo encienda el circuito, ¿qué es lo que va a pasar? Habíamos visto eso en la clase anterior. ¿La bobina qué hace en cuanto recibe el voltaje de entrada? Se empieza a cargar. El capacitor tiene carga corriente que cambia instantáneamente y voltaje que cambia gradualmente. ¿La bobina cómo se comporta? Tiene un voltaje instantáneo, ¿no? ¿Y una corriente? Se empieza a aumentar gradualmente, ¿no? Entonces, la bobina tiene cambio de voltaje instantáneo y cambio de corriente Gradual. gradual. Capacitor, cambio de corriente instantáneo y cambio de voltaje gradual. Ahora, la bobina, habíamos dicho que se va a cargar hasta qué nivel de voltaje. Si aquí es un volt la entrada, ¿a qué nivel se va a cargar la bobina instantáneamente? A un volt. A un volt. ¿Y qué va a pasar si no cambio el voltaje de entrada? ¿Qué va a pasar con la carga que tiene la bobina? La bobina almacena voltaje o carga en forma de qué? ¿Cómo De campo almacena? magnético. De campo magnético. ¿Y qué le pasa a ese campo magnético si no hay cambios en el voltaje de entrada? Es constante, ¿no? Mm-mm. ¿Qué le pasa al voltaje o al campo magnético en la bobina conforme pasa el tiempo? Pues solo tienen dos opciones. O es estable, ya dijimos que no es estable, o qué. Ok. Repaso general entonces. El campo magnético de la bobina se va a disipar. Si yo no cambio el voltaje de entrada, si lo dejo a un nivel fijo, el campo magnético se disipa. Si la bobina almacena voltaje en forma de campo magnético, ¿qué le va a pasar al voltaje de la bobina? Si el campo magnético se disipa, ¿qué le pasa al voltaje que almacenó la bobina? Si el campo magnético es lo que está generando el voltaje aquí y el campo magnético desaparece, ¿qué le pasa a la bobina? ¿Qué le pasa a su voltaje? Disminuye. ¿No? Se va a ir descargando o va a ir disminuyendo el voltaje, es lo mismo, ¿sí?
Entonces, con el tiempo la bobina se va a ir descargando. ¿Y qué le va a pasar a la corriente del circuito conforme la bobina se vaya descargando? Va a ir aumentando, ¿no? Va a ir aumentando. Muy bien. Entonces, ahí está. Ese es el comportamiento básico. Ahora, me dicen las instrucciones que vamos a obtener las respuestas de estado inicial y estado final. Entonces, estado inicial, antes de encender la fuente. Otra vez, en el estado inicial, ¿la bobina cómo se comporta? Como un cortocircuito. Entonces, si acá hay 0 volts del lado del voltaje de entrada y acá la bobina es un corto a tierra, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? 0 volts. ¿Y cuánto es el voltaje en la salida? Igual. El paralelo de la bobina, 0 volts. ¿Cuál va a ser la corriente en la bobina, en la resistencia? Igual. Ok. Y cuando el circuito se estabilice, o sea, se asiente, ¿qué va a pasar? ¿La bobina se carga o se descarga? El capacitor con el tiempo se cargaba. ¿La bobina con el tiempo qué va a hacer? Se va a descargar o se va a Y cuando la bobina se descargue completamente, ¿cuál va a ser el voltaje de la bobina? 0, ¿no? 0 volts. Y una bobina que tiene 0 volts o no está cargada se comporta como un... Cortocircuito. Entonces, cuando el circuito se asiente, la bobina va a estar descargada. Y en ese instante, cuando está sentado, ¿cuánto voltaje de entrada hay de este lado? 1 volt. 1 volt. Entonces, si hay 1 volt aquí y 0 volts acá, ¿hay corriente a través de la resistencia? Sí. Entonces, Sí. hay corriente en el circuito, hay que encontrarla. Esos son el estado inicial y el estado final del circuito. Luego, van a dividir el periodo de transición en al menos 20 partes, es decir, van a encontrar el tiempo de asentamiento del circuito y lo van a dividir en al menos 20 partes. ¿Sí? Si, por ejemplo, fueran 2 segundos el tiempo de carga del circuito, pues esos 2 segundos los dividen en 20 partes. Eso significa que ¿cuánto es su delta de tiempo? Dos entre 20, ¿cuánto es? 0.1. Punto 1. Entonces, su delta de tiempo, ¿cuánto debería ser al menos? 0.1. 0.1 segundos. Listo. Ese es el siguiente paso. Y van a calcular el valor de la salida, o sea, van a calcular el estado transitorio en esos puntos, ¿sí? Y van a anotar sus resultados en la tabla 2, que la tabla 2 pues es esta de aquí, ¿sí? En la tabla 2 me van a anotar el tiempo, donde están haciendo el análisis, y el voltaje de salida. Aquí se me olvidó ponerles en la columna correspondiente, pero también pónganme, modifiquen el documento y añadan una columna de la corriente. ¿Sí? Añadan una columna para la corriente y me van a anotar los tres. Tiempo, voltaje en ese tiempo y la corriente en ese tiempo. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuántas columnas más tenemos que agregar? ¿Una? ¿Nada más? ¿O dos? Una, la de la corriente. Ok. Y luego van a graficar esos resultados. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Y vamos a ver ahora cómo podemos obtener la respuesta transitoria utilizando MATLAB. Sí, o Octave, lo que ustedes quieran. Aquí nos vamos a quedar ahorita en el paso 6. Les voy a explicar cómo hacer el paso 6. Bien, entonces, ¿dudas hasta el paso 5? No. Bien. No. Entonces, hasta el paso 5 es lo que llevamos ahorita. Bien, ¿cómo vamos a hacer el paso 6? Regreso para acá. Y en el Meet, que en el Debug Moodle, complejas, ahí está. En la sección de la siguiente semana, déjenme moverlo. Para acá arriba, script 2. Sí. Ya está ahorita en la sección de la semana actual.
Se van a bajar el script que dice script 2, le dan clic aquí, los van a mandar a Drive y pues ya nada más le dan clic aquí y descargan el script. Sí, vamos a utilizar el script 2. Entonces, descárguense el script 2. Que pues debería ser el script 1, pero me equivoqué cuando los numeré. Entonces, descárguense el script 2. ¿Y el script 2 qué hace? Lo voy a descargar. Voy a hacer el mismo proceso que ustedes. Script 2. Descargar. Descargar. Y pues ya lo descargo. Y ya me voy a mi carpeta de descargas. Encuentro el script. Se llama SSPRC02. Y yo lo voy a mover a una carpeta especial que tengo. Que también ustedes deben tener una carpeta. Y yo la voy a usar para ejercicios. ¿Sí? Y a MATLAB SSPRC. Listo. Y ya me voy a mi carpeta. Bien, entonces ya tengo el script ahí. Yo ahorita pues tengo todos los scripts porque yo los estoy haciendo. Entonces ustedes nada más van a tener el 2. Yo ya tengo todos. Cierro aquí. Y pues vamos a usar Octave. Yo voy a usar Octave. Ustedes pueden usar MATLAB o Octave, lo que ustedes gusten. Me traigo el Octave. Y vamos a trabajar con el Octave. Y bien. Entonces me meto a la carpeta. CD. Ejercicios. MATLAB. SSPRC. Ahí está. Aquí pues yo tengo todos los scripts. Abro el 2 y este es el script 2. ¿Sí? Este es el script que debieron descargar. Entonces les voy a dar hasta las 10:10, ¿sí? 3 minutos más para que descarguen el script y lo tengan ya cargado en lo que vayan a utilizar, en MATLAB o en Octave. Entonces, adelante. Me voy a retirar tantito el escritorio y regreso en un par de minutos. Ok. Entonces, si ya tienen su script 2 en la carpeta en la que están trabajando con el Octave o MATLAB, lo que sea, lo abren y se van a encontrar algo así como esto. ¿Sí? Pregunta, ¿todos tienen esto mismo? ¿O es diferente en el caso de ustedes? Sí, es lo mismo. Bien, excelente. Tiene que ser lo mismo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Este es un circuito RC, entonces, primero la línea 6 la vamos a borrar. Sí, vamos a borrar la línea 6. Listo. Siguiente, las líneas 7 a la 9 no las necesitamos. Esas las vamos a necesitar más adelante. Sí, vamos a necesitar más adelante. Bueno, vamos a dejarla como... Dejen la línea 7, el comentario, y vamos a dejar la función tau. ¿Sí? Definimos la función tau. Ahorita les explico qué es la tau. Y aquí le voy a poner que tau es el inverso. No se crean. En el caso de un circuito RL, no, en un RC. Vamos a hacer el ejemplo con el RC. La tau en el circuito RC, ¿cómo se calculaba? La resistencia por la capacitancia. Por la capacitancia. Resistencia por capacitancia. Sí, listo, ahí está.
Y finalmente tenemos numerador y denominador. Entonces, en el numerador, vamos a dejarlo así, 1 entre corchetes, y denominador, vamos a dejarlo como tau, 1. Para el ejemplo que habíamos hecho, la resistencia, ¿de qué valor era? De 5. 5 ohms. ¿Y el capacitor? 2 faradios. 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 Entonces le damos valores a los componentes. Ahora, esto todavía no lo vemos, pero aquí estamos definiendo la función de transferencia del circuito. ¿Sí? Estamos definiendo la función de transferencia del circuito. La función de transferencia la voy a explicar ya que hagamos ya que veamos la transformada de Laplace. ¿Sí? Ahorita todavía no la vemos, entonces este script es nada más para que hagan el cálculo y ya después voy a explicar qué es esto, qué es tau y por qué estamos haciendo una función de transferencia. Entonces, le damos valores y los que tengan MATLAB van a comentar la línea 3. ¿Sí? Este comando es solamente para Octave, entonces los que tengan MATLAB van a comentar esta línea. Ya que comenten, pues corren su script. Van a correr su script. Los que tengan Octave lo corren en el botoncito, que es un engrane con un botón de play amarillo. Los que tengan MATLAB es en el botón de play verde, creo. Y en ambos casos lo pueden correr directamente con F5. Entonces le voy a dar aquí F5. Y lo que hace este script es que me va a graficar la curva de carga del voltaje. ¿Sí? O sea, la curva de carga de mi salida. Este es el voltaje de salida de mi sistema. Y aquí me lo va a dar de 0 a 1 porque está normalizado, pero nosotros estamos utilizando 10 volts. ¿Sí? Y si se fijan, lo que me está dando es el tiempo. En el eje X voy a tener, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto era el tiempo total de carga de mi circuito en el RC? Para el ejemplo que hicimos. ¿Cuánto era el valor de tau para el circuito que hicimos en el ejemplo? 10. Y 5 tau es el tiempo de asentamiento. Entonces, ¿cuánto era el tiempo de asentamiento? 50. Entonces, aquí se fijan, el circuito pues ya está de 0. La gráfica está de 0 a 50 segundos. Eso es lo que tarda en cargarse mi sistema si alimento la función de transferencia. Entonces, aquí estamos viendo la verificación en software matemático de mi curva de carga. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, si no quisiera yo hacer un circuito RC, sino un circuito RL que cambia, pues obviamente aquí ya no vamos a tener R y C. ¿Qué vamos a tener? R y L. Bien, la tau de un circuito RL, ¿cómo se calcula? L entre R. L entre R. Y el numerador y denominador, en este caso, van a cambiar también. Esto se los voy a dar yo. En el numerador vamos a tener tau, 0. Y en el denominador se queda igual, ¿sí? Tau 1. Así va a quedar mi función de transferencia. ¿Qué cambia? Pues cambia esto para un circuito de RL. Bueno, esto. Este ya es como debería de quedar y aquí pues ustedes hacen los cambios. ¿Sí? Por ejemplo, para el circuito de la actividad, la resistencia es de 100 ohms, si no mal recuerdo, y aquí le ponen la bobina, el capacitor,
le ponen el valor que sea y acá cambian su ecuación de tau a la tau de un circuito de RL. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Su numerador queda así. Y listo. Entonces déjenme regresarlo a como estaba originalmente. Y listo. Así. Bien. Ahora, listo. Con eso tenemos el paso 6 de la actividad. Sí, con eso tenemos el paso 6 de la actividad. ¿Qué más falta? Paso 6. Paso 7. Implemente el circuito en un simulador eléctrico y grafique la respuesta del sistema. Cuando se alimenta con una fuente cuadrada de 1 volt de amplitud con un periodo de 2 por el tiempo de asentamiento. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Y pues vamos a usar LT Spice. LT Spice. Igual, voy a hacer el circuito RC como ejemplo. Abren LT Spice o el simulador que ustedes quieran. Hacemos nuestro circuito. Entonces, F2, fuente de voltaje. Déjenme pasar esto por arriba. Entonces, fuente de voltaje. Listo. Y pues la pongo por aquí. Y luego necesito una resistencia, la roto, la pongo por acá y necesito un capacitor y lo pongo por aquí. Voy a necesitar fuente, que diga tierra y tierra. Alambro con F3. De aquí, F3 de aquí, aquí, de aquí, aquí, aquí. Acá y aquí. Listo. Y pues ya nada más le doy valores a mis componentes y voy a usar los componentes del ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer el ejemplo del circuito RC. Entonces, ¿qué valores van a tener? La resistencia pues va a ser de 5 ohms. Mi capacitor va a ser de 2 faradios. 2. Y la fuente. Aquí ya vamos a utilizar una fuente compleja, una fuente de pulsos cuadrados. ¿Sí? Entonces, ponen el cursor encima de la fuente, que se haga manita, clic derecho. ¿Sí? Se les abre este diálogo. Le van a dar aquí en Advanced y se les van a abrir las opciones avanzadas. Entonces, vamos a hacer una fuente de pulsos. Selecciono Pulse. Y voltaje inicial de la fuente, pues son 0 volts. La fuente inicia apagada. Voltaje encendido. ¿Cuánto era el voltaje encendido de esta fuente? Del ejemplo. Listo. Ok. ¿Desde dónde desactivé el micrófono? Que ya no me fijé. Bueno, repito. Ok, entonces ponemos los valores de los componentes. Fuente con F2 y escogen voltage y la ponen. Resistencia con R. Capacitor con C. La resistencia la rotan con control R antes de ponerla. Luego alambran con F3 o el iconito aquí de alambrar, del lápiz. ¿Sí? Y le damos valores a los componentes. Aparte ponemos nuestras tierras. Entonces, resistencia de 5 ohms, capacitor de 2 faradios y la fuente de voltaje. La fuente de voltaje, ¿de cuánto era en mi ejemplo?
Mi 10 10 volts. volts. Entonces vamos a hacer una fuente de voltaje, pero vamos a hacerla cuadrada. Manita sobre la fuente, clic derecho. Se abre este diálogo, Advanced, Pulse y voltaje inicial, pues es el voltaje de la fuente antes de encenderla, que es 0 volts. Voltaje encendida, ¿cuánto es otra vez? 10 volts. 10 volts. Entonces, voltaje encendida 10 volts. Tiempo de retraso, pues no le voy a dar tiempo de retraso. Tiempo de subida, vamos a darle, para que parezca que la fuente es instantánea, un tiempo corto, 10 nanos, 10N. Siempre vamos a dejar un T-rise de 10N y siempre vamos a dejar un T-fall de 10N. O sea, tiempo de subida, 10 nanosegundos, el tiempo que tarda en pasar de voltaje mínimo a voltaje máximo. Y T-fall, el tiempo que tarda en pasar de voltaje máximo a voltaje mínimo. Ahora, periodo. ¿Cuánto dijimos que era el periodo de este circuito? O sea, el tiempo de asentamiento. ¿Cuánto era el tiempo de asentamiento de ese circuito? 50 segundos. Entonces, van a darle siempre el doble. ¿Sí? Voy a ponerle entonces, ¿cuánto? 100. 100 segundos. Y el tiempo encendido, ese sí va a ser el TL, que son 50. Entonces, aquí TL, acá el doble de TL. Número de ciclos, pues no necesitamos especificarlos, pero podríamos ponerle 1, no importa, y OK. Y ya, ahí está definida mi fuente. Ahora, vamos a hacer el análisis, ¿sí? Vamos a editar el análisis. ¿Qué tipo de análisis voy a hacer? Transitorio. Se fijan que quede en transient. Tiempo de paro. ¿Dónde voy a parar el análisis? Pues lo voy a parar donde termina de funcionar la fuente. O sea, cuando complete un periodo completo, que vamos a decir que son 100 segundos. Vamos a ver si me da suficientemente tiempo. Time to start saving data. O sea, el momento donde empiezo a guardar datos. Si yo quiero guardar datos desde cero. Y el maximum time step es cada cuándo se tienen que guardar los datos. Entonces yo le voy a dar aquí, por ejemplo, vamos a ver, le voy a dar 1 milisegundo, 1M. Sí, 1 milisegundo, 1M. Ok, y pego el análisis por acá. Y ya lo único que me falta para ver si soporta tanto tiempo es correr el análisis. Entonces lo doy aquí en Run. Y listo, ya se corrió el análisis. No estoy viendo nada, pues porque no he seleccionado nada para graficar. Por ejemplo, quiero ver el voltaje del capacitor y la corriente del circuito. Entonces, para ver el voltaje del capacitor, si se fijan, el cursor cambia cuando me pongo encima del circuito. Si me pongo encima de un nodo o de un alambre, se cambia a una punta de osciloscopio. Ahí está, punta de osciloscopio. Y si me pongo sobre un componente, el cursor se cambia a un amperímetro de gancho. ¿Por qué? Si le doy clic sobre un alambre o un nodo, voy a medir voltaje. Si le doy clic sobre un componente, voy a medir su corriente. Entonces, por ejemplo, voy a medir el voltaje del capacitor. Y ahí está. ¿Sí? Aquí está la curva del voltaje. Y otra vez, en 50 segundos se carga completamente el circuito y luego se empieza a descargar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy apagando la fuente. Como es una fuente cuadrada, pues se enciende y se apaga. Es una fuente de pulsos cuadrados, entonces se enciende, apaga, enciende, apaga. Y pues ahora lo que me faltaría es la corriente. Entonces, para medir la corriente, encima del capacitor y listo. Ahí está mi gráfica de corriente. Aquí voy a tener yo el efecto de que me va a mostrar una corriente negativa, pero pues eso es normal. ¿Por qué? Porque cuando no habíamos tomado en cuenta el escenario donde apago la fuente. Cuando yo apago la fuente, pues la carga que está aquí en el capacitor se descarga hacia la fuente. O sea, si la corriente venía normalmente de la fuente hacia la resistencia, cuando apague la fuente, la carga que quedó aquí atrapada en el capacitor se va a regresar en sentido contrario. Entonces, esta es una corriente en sentido contrario. Pero lo que nos interesa es esto de aquí. ¿Sí?
Es más, voy a reducir el análisis. Voy a cerrar la gráfica y aquí en el TRAN, clic derecho, se les abre el diálogo de análisis y vamos a reducirlo a 50, que es lo que estábamos analizando originalmente. 50. Listo. Vuelvo a correr simulación. Vuelvo a medir voltaje del capacitor. Ahí está la gráfica. Vuelvo a medir la corriente y ahí está. Esto es lo que les salió a ustedes ahorita que hicieron el análisis manual. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Y ya, esta es la simulación. Sí, esta es la simulación. Entonces, ¿qué me dice la actividad? La actividad me dice 6. Obtenga la respuesta de estado transitorio del circuito usando Octave o MATLAB y añada la gráfica obtenida a la hoja de datos. O sea, van a añadirme la gráfica aquí. Después de esta tabla, me van a añadir la gráfica calculada manualmente. ¿Sí? O sea, van a reemplazar esta imagen. Yo aquí les puse unas imágenes de muestra. Van a reemplazarme esta imagen con la que ustedes encontraron manualmente, con lo que ustedes quieran, con Octave, con MATLAB, con Excel, con lo que ustedes quieran. Esta es la manual. Luego me van a añadir aquí la que encontraron usando Octave o MATLAB. Y luego me van a añadir acá abajo, dice el paso 7, ¿sí? Implementar el circuito en un simulador. Y van a añadir la gráfica resultante a la hoja de datos. Entonces, manual, Octave, me van a poner el circuito que ustedes capturen en su simulador. O sea, quiero el esquemático del circuito. Y me van a añadir la gráfica resultante, ¿sí? La respuesta del circuito. La que acabo de obtener yo. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Cómo obtienen estas gráficas? Estas gráficas pues las pueden sacar directamente, seleccionan la ventana y en Windows, no se crean, File, taran, taran, taran. Hay una opción para guardarla. View, Plot Settings, Simulation. En Tools. Le dan aquí en Tools, seleccionan la ventana de la simulación, Tools, y le dan Write Image to EMF File, que un archivo .emf es un archivo de imagen. De hecho, Word reconoce los EMFs como imágenes. Entonces, lo pueden guardar y ya directamente exportan o pegan ese EMF en su reporte. ¿Se entiende? Sí. Bien, esta es la gráfica que quiero. Ahora, obviamente no para un circuito RC, para un circuito RL. ¿Preguntas hasta el momento? Sí, profe. Lo que dijo de calcular las tablas de manera manual, ¿cómo? Sí, sí se puede usar Excel, mencionó, ¿no? Sí, lo que ustedes quieran. Octave, Excel, MATLAB, lo que ustedes quieran. Ok. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Y ya lo de es manual y luego Octave, ¿no? Haciendo Manual, uso de un software matemático, el que ustedes quieran, Octave o MATLAB, y luego simulación. Ok. En el LTSpice, ¿verdad? En lo que quieran. Ok. Pueden usar LTSpice, Multisim, Proteus, lo que ustedes quieran. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Hasta el momento no. Bien. Si no hay más preguntas, entonces, pues, esa es la actividad 1. Actividad de esta semana, actividad 1. Y ya que lleguen al paso 7, bueno, no se crean al 8, ¿sí? Ya que añadan la gráfica de la simulación a la hoja de datos, van a repetir el procedimiento para un circuito RC con estos valores. ¿Sí? Se fue la capacitancia hasta aquí abajo. Déjenme, bueno, yo no puedo editar este documento, pero aquí está el valor de la capacitancia, nada más que se fue hasta la siguiente hoja. ¿Sí? Y
pues van a hacer otra hoja de datos. Es decir, esta hoja de datos es para el circuito RL. Me van a hacer todos los pasos hasta el 8 y luego van a cambiar el circuito por un RC con un capacitor de 1 milifaradio. Van a repetir todos los pasos y van a hacer otra hoja de datos. O sea, tienen que hacer 2 hojas de datos. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Adicionalmente van a añadirme una descripción general. La descripción general no es otra cosa más que me pongan aquí en un parrafito qué están haciendo en este documento. ¿Sí? O sea, qué están haciendo en esta actividad. ¿Sí? Un párrafo nada más. ¿Queda claro? ¿Preguntas? No. Bien. Entonces, si no hay preguntas, esa es la actividad 1. Y se va a revisar el miércoles. Entonces, tienen de aquí al miércoles para terminar su actividad 1. Y la actividad me la tienen que explicar. ¿Sí? Me van a tener que explicar qué es lo que están haciendo en su actividad. O sea, cómo le hacen para calcular el voltaje del circuito RL, la corriente del circuito RL. ¿Qué análisis van a usar? El que ustedes quieran. Pueden usar el análisis diferencial o el análisis integral. Ya tienen las ecuaciones de los circuitos. ¿Sí? Tienen las ecuaciones de los circuitos. Aquí están las ecuaciones de los circuitos. O bueno, las ecuaciones del capacitor y de la bobina. Para el capacitor, aquí teníamos la ecuación de corriente, con la que acabamos de hacer el análisis diferencial. Y tenemos la ecuación de voltaje con la que acabamos de hacer, bueno, en la clase anterior hicimos el análisis integral. Para la bobina quedamos que es el caso contrario. La corriente la encuentran haciendo el análisis integral y el voltaje lo encuentran haciendo el análisis diferencial. Entonces, el análisis de estado transitorio lo pueden hacer con cualquiera de estas dos. Ya vieron cómo hacer análisis con ecuación integral o con ecuación diferencial. Nada más pues lo van a adaptar a la bobina. ¿Queda claro esto? Sí. Bien. Entonces, cuando me presenten la actividad me van a decir cuál de estas dos usaron y me van a explicar cómo lo usaron. ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Lo vamos a dejar hasta aquí y la siguiente clase reviso esa actividad. Si no hay nada más, sería todo por el día de hoy y nos vemos el miércoles. Pasen buena mañana. ¿Esto también es en equipo o es individual? Todas las actividades son en equipo. Ok, va, gracias. Todas las actividades son en equipo. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profe. Bien, entonces ahora sí sería todo y nos vemos el miércoles. Pasen buena mañana.